Hello guys, how you doing today? Can you hear me? Please let me know if you can hear me in order to start. Hi Luz Marina, thank you. So we're going to start today with our second video conference. Today we're going to talk about activity number 2. I'm gonna explain to you the main subject. That will be, let me see, that will be the modal verbs. We're going to review that. And also we're going to do a tour. We're going to see how will be the evidences that you are going to develop for this activity, and also we're going to uh, do an interactive activity, something that I used to do in my classes. So we're going to practice with that a little bit about reading comprehension and also pronunciation. That is very important. And finally, we're going to have, as always, an space to answer all the questions that may you have. That will be the agenda for today. So we're going to start right now. Today is July 14 of 2022, right? So I'm gonna share with you my screen, and we're going to see. First of all, we're going to review the schedule. Okay. So let me do that. Okay. Okay. Perfect. Can you see my screen now? Okay. Thank you. So we are going to go here. As always, we are going to click here in Contenido del Curso. Then, as always, you have to click here in Proyecto, and then we're going to see here in Schedule of Activities. As you know, we are here, right, in the Learning Activity 2 that starts today, July 14, and will be end on July 20. That will be, let me double check, that will be the next Wednesday. Okay. So for this activity, we're going to do this. We're going to do this evidence, expressing advice, another medical prescription, another one health solution, and the last one is taking care of the planet. So we have this start date and this due date. Okay. So we're going to click here in activity number 2, but before do that, I'm gonna ask you something. Is okay to you if I continue talking in English, or do you want that I switch to Spanish? Muchachos, ¿prefieren que continúe explicando en inglés o quieren que explique el tema de las evidencias y la actividad 2 en español? Cuéntenme ustedes antes de continuar. Luz Marina, Pau, Marta, Diego, Erika, ¿qué prefieren, en inglés o en español? Ok, entonces Luz Marina dice que en inglés, por ahí Erika también dijo que en inglés. Bueno, vamos a continuar en inglés y después hago como voy haciendo como unas anotaciones en español, ¿listo? Como para que todos quedemos bien. Entonces, bueno, estamos acá, ¿no? Ya revisamos el cronograma, ¿cierto? Estamos en la actividad número 2, comienza hoy, julio 14, tiene fecha de finalización julio 7, vamos a hacer esas evidencias y pues las encontramos en la carpeta de la actividad número 2, ¿cierto? So we're going to click here in activity number 2. As always, we're going to find the learning guide, that is the document with all the information about the activity. Next, we're going to find this folder that is called Materials and Support Materials, where you are going to find all the information and explanation that you need in order to complete then the evidence, right? So, and the last one, we have the evidence folder that there you are going to find all the activities or the homework that you have to do in order to complete the activity number 2, right? So we're going to start here in the learning guide is the document. If you want, you can click here and you can download the document and maybe see the information there, but it's not necessary, it's not mandatory, right? So
this, the other folder, materials and support materials, is the really important one, right? So we are going to click here, and you have to find two options: the multimedia version and the downloadable version. This is a PDF, and this is something that you can interact in your computer. This is the best one. Okay, so we're going to click here, and there you are going to find all the information for the activity number one. We're going to see here in the introduction. So here says that we are going to learn about the modal verbs. I'm gonna do an explanation in a few moments about this subject because this is the main subject, right? Modal verbs, semi-modal verbs, that is something really close to this one. And you are going to learn some vocabulary related with environment and related with health, illness, and treatments. This is the core of the activity number two. Here you are going to find all the information that you will need. Okay, so you have to explore using these arrows, these buttons here, in order to see all the information and explanation about the main subject. Then you have to click here in contextualization. There you are going to find something to see how that information works in the real world, right? So then you are going to find some comprehensions activities in order to see if you understood the subject. Then you are going to find some practice exercises, but remember that I'm not gonna grade these exercises. I'm gonna grade the evidences. Those are different things. Okay, so remember that. After you review this folder, you can click here in evidences to hear what activities you have to complete for the activity number two, right? So we're going to explore with the buttons in the bottom, right? And we're going to find the first one is expressing advice, is the name of this activity. You have to click here in order to download the document. And in this document, you are going to develop the activity, right? So you have to open this file, right? You have to click here in habilitar edición in order to have the ability to work into the document. And then I'm gonna explain to you what you have to complete. Okay, here say that you will find some situations below, and you have to give at least 4 suggestions to the person about each situation. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar acá unas situaciones, ¿cierto? Y usted tiene que ofrecer al menos 4 sugerencias de acuerdo a cada situación, ¿cierto? Obviamente, para poder hacer sugerencias, usted tiene que utilizar los verbos modales, que es algo que ustedes van a encontrar en la carpeta de Materials and Support Materials, pero es también algo que yo voy a explicar en un momento. ¿Listo? So, we're going to do this one as an example, okay? So, I want to buy a car. What should I do? So, I'm gonna write here my advices. Entonces, acá está la situación. Quiero comprar un carro, ¿qué debería hacer? Entonces yo le voy a dar a esa persona las sugerencias que yo considero necesarias para la situación que él me está exponiendo, ¿cierto? Entonces, I want to buy a car. What should I do? You have to buy a brand new car. Esa puede ser mi primera sugerencia. Tienes que comprar un carro nuevo. Yo le puedo sugerir, you should visit a local dealership. Se debería visitar un concesionario, un negocio local, ¿cierto? Cercano. Should visit a local dealership. You must buy an SUV. Entonces yo le puedo decir, tú debes comprar una camioneta. SUV quiere decir Sport Utility Vehicle, ¿cierto? Vehículo utilitario deportivo. Y yo le voy a dar un último consejo. Yo puedo decirle, por
You should uh, take care of the documents. Usted debe tener cuidado con los documentos. ¿Listo? Entonces esas son las cuatro sugerencias que yo le di de acuerdo a esta situación. Y acá tenemos tres más en las cuales ustedes van a dar las sugerencias, ¿cierto? Esa sería la primera parte de la evidencia, pero miren que todo lo que sigue pues tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Recuerden que cuando ustedes completen su archivo, ustedes lo deben guardar en su computador, guardan el archivo, yo espero que tengan una carpeta, yo lo voy a guardar acá como por guardarlo en algún lado. Y ya después, para subir la evidencia al sistema, ustedes dan clic donde dice ver evidencia y ya les va a dar la opción de adjuntar un archivo. Recuerden que es así, porque todavía hay personas que todavía no comprendieron esta parte. ¿Listo? Esa es la primera evidencia, Expressing Advice. The next one it calls interactive activity medical prescription. Remember that those kind of activities you have to do it into the platform. It's not something that you have to download a document or a file. No, this is only you have to click here in Veriscorm and you are going to find another screen in your computer and you have to follow the information and the directions that you are going to have here. Okay, so remember que esas actividades interactivas ustedes las hacen directamente en la plataforma. Acá no se descarga ningún archivo, sino que solamente vamos a seguir las instrucciones, ¿vale? Seguimos las instrucciones hasta que termine la actividad. Acá tenemos la opción de traducirlo a español, ¿cierto? Y pues vamos a hacer nuestra actividad interactiva y cuando finalice, pues ya, si le hicimos bien, nos va a salir como un mensajito con un chulito verde que nos dice que lo hicimos bien. Si lo hicimos mal, pues podemos repetirla, ¿cierto? Entonces acá nos van a dar unas opciones. Entonces, no sé, yo voy a colocar esta correcta, ¿cierto? Me muestra el chulito que la puse bien, ¿vale? Cuando yo coloque una opción incorrecta, pues me va a mostrar. Creo que me permite dos o tres errores, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir esta que está mal, ¿cierto? Y acá me muestra pues que tuve un intento malo, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Cuando terminen las actividades interactivas, simplemente esperan el mensaje y cierran la pestaña. ¿Listo? Esa es la segunda evidencia. Todo tiene que ver con lo mismo. Yo les expliqué ahorita que veamos en la carpeta de Materials for Materials que todo va a girar con los verbos modales, pero también con vocabulario. Ahí decía vocabulario que tiene que ver con enfermedades, con términos médicos principalmente. ¿Listo? The next evidence it calls health solutions. And here you have to download the document as the first one is the same. And you have to complete your task here into this document. So we're going to see what we have to do. Give me one moment. Entonces recuerden que acá, pues esta sí tenemos que descargar el documento. Siempre le damos clic donde dice habilitar edición para poder completar pues nuestra tarea dentro del archivo y vamos a ver qué tenemos acá. Dice look at the symptoms and write three things in the lines that person should do and shouldn't do to get better, ¿cierto? Entonces es muy parecido. Espérenme que alguien está tratando de ingresar. Aquí. Espérenme que me perdí. Listo, estamos acá. Listo, es muy parecido a la primera, ¿cierto? Tenemos una situación y vamos a decirle a esa persona qué debe hacer y qué no debería hacer, utilizando ese verbo modal que es should, ¿cierto? Que should se utiliza principalmente para dar sugerencias, ¿vale? Eso ahorita yo se los voy a explicar, no se preocupen. Pero pues tenemos unas situaciones y vamos a decirle qué tiene que hacer. Entonces, acá la primera situación, y you have to, you have to. Si tú tienes tos, tú tienes que hacer qué. Entonces, you have to, por ejemplo, stay in bed and take some pills, por ejemplo. Entonces, tú debes quedarte en la cama y tomar algunas píldoras,
¿sí? ¿Y qué no debe hacer? Si tiene tos, ¿qué no debe hacer, cierto? Entonces yo puedo decir you should, shouldn't stay outside, por ejemplo. Tú no debes estar afuera, ¿cierto? Si tiene tos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con cada una de las situaciones. Esa es la primera, esa es la segunda, esa es la tercera, la cuarta y ya. Obviamente, cuando finalicemos, hacemos lo mismo, guardamos el archivo y lo subimos a nuestra plataforma. Pues yo no lo voy a hacer, pero ustedes obviamente sí. And this is the last one. It calls taking care of the planet. In this one, you have to download again a file, but this one is different because this is a PDF. So you are going to have here only the directions to complete the activity. Entonces, esta es diferente, ¿cierto? Porque no es un archivo en Word que yo pueda editar, sino que es un archivo en PDF. Quiere decir que solo nos va a dar las instrucciones. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Acá dice, in this evidence you will have to record an audio file suggesting solutions for the rubbish problem. You should use should, must, and the semi-modal have to in the answer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para esta evidencia vamos a grabar un audio. Es decir, no vamos a completar ningún archivo ni nada de eso, sino que vamos a grabar un archivo de audio. ¿Haciendo qué? Pues tenemos que grabar un archivo de audio sugiriendo soluciones para el problema de las basuras. Obviamente vamos a utilizar los modales y semimodales que aprendimos en esta actividad. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Del script, de la parte escrita de lo que es el audio. Ustedes no van a subir nada escrito, simplemente un archivo de audio. Pero pues dice, por ejemplo, el ejemplo dice, rubbish is a big problem in our society. I suggest that people should recycle materials. We should recycle paper, plastic, bottles, batteries, and other materials that are reusable. We have to take care of our planet. We have to save water, electricity, and other natural resources. We must love our nature, and take care of it. Entonces, si ustedes ven, acá está ofreciendo una solución, ¿cierto? Que reciclar, etcétera, etcétera. Y está utilizando los verbos modales, ¿cierto? Por acá está should, por acá está have to, ¿cierto? Have to, again, must, ¿cierto? Ahí está la utilización de los verbos modales. ¿Cómo vamos a hacer la grabación? Pues ustedes la pueden hacer en su celular, a través de su computador. Yo les voy, o les recomiendo siempre, les voy a colocar un anuncio de una página que yo recomiendo para hacer los audios, que se llama Bucaru, ¿cierto? Es gratuita, no toca crear cuentas, no toca hacer nada, simplemente entran a la página bucaru.com, le dan clic en el micrófono, ¿cierto? Le permiten utilizar su micrófono y ya ahí están grabando. Entonces ustedes hacen su grabación y cuando finalicen le dan clic de nuevo, le dan clic en guardar y compartir y ya pueden descargar el archivo, ¿cierto? Y ese archivo que ustedes graben es el que vamos a subir como evidencia, ¿listo? De esa actividad, ¿vale? Esas serían las evidencias de la actividad número 2. Como ustedes vieron, son fáciles. Recuerden siempre revisar la carpeta de materials en Super Materials. Y ya ahorita les voy a hacer una breve explicación de lo que son los verbos modales, ¿vale? Pero antes de ir hasta allá, me gustaría saber, espérenme que es que estoy hablando en español y tengo los subtítulos, ok. Me gustaría saber hasta acá si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, antes de que continuemos con la segunda parte, que ya es la explicación del tema y la actividad que vamos a hacer todos, una actividad de lectura compartida, ¿listo? Pero hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o inquietud. O todo está claro, díganme, denme un poquito de feedback. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay dudas? Ok, listo. Bueno, yo espero que sí. Entonces, vamos a continuar. Voy a hacer una pequeña presentación acerca de lo que son los verbos modales. ¿Listo? Pero antes de hacer eso, me gustaría saber si ustedes recuerdan algo
de esos verbos modales, para qué sirven, qué son. ¿Alguien recuerda algo de esa parte? ¿O no? ¿Sí lo recuerdan de algún lado haber visto verbos modales? ¿O es un tema que va a ser nuevo? Sí, no. Porque están tan callados hoy. ¿Nada es un tema nuevo para ustedes? ¿O parto de que ustedes conocen un poquito de verbos modales? Por favor, alguien que me colabore con una respuesta. Ok, listo. Ahí Luz Marina nos dio una respuesta en el chat. Ok, bueno, vamos a revisar entonces rápidamente algo de los verbos modales. Espérenme, yo me voy a volver. Es que lo tengo en una presentación que tiene muchas cosas. Eh, pero bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí la pueden ver? Ok. Entonces, verbos modales, modal verbs. Entonces, estos son verbos que pueden significar o manifestar desde sugerencias, necesidades. Espérenme que alguien está ingresando. Listo. Pueden expresar desde sugerencias, necesidades, solicitudes, probabilidades, obligaciones, consejos, ¿cierto? Hasta, digamos, conceptos más complejos. Pero básicamente son verbos auxiliares que utilizamos para expresar una opinión sobre si algo es probable o posible. Los utilizamos también para hablar de habilidades, pedir permiso o hacer una o hablar o hacer una petición. ¿Listo? Entonces, hay un ejemplo clásico. Espérenme, yo voy a abrir acá un archivito por acá en Word para hacer un ejemplo clásico. Por ejemplo, espérenme, borro esto. Tengo un montón de cosas acá. Listo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan en el colegio cómo nos enseñaban a pedir permiso para ir al baño en inglés? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo tocaba decir? O si yo le voy a pedir permiso a alguien para ir al baño, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo harían ustedes? Exacto. Esa es la forma correcta. Pero ¿cómo nos enseñaban clásicamente? Ahí María Alexandra puso en el chat. Can I go? Sería go sin la T, ¿cierto? Porque got significa otra cosa. Can I go to the bathroom? ¿Cierto? Entonces nos enseñaban a pedir permiso así. Entonces nos decían, bueno, can I go to the bathroom? Pero esa oración, o esa, sí, esa oración, tiene errores, ¿vale? Eso está mal. En inglés no se dice así. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué está mal? ¿O por qué no debería decirse así? Más bien. ¿Alguien sabe? Ok, Diego puso el mismo. Pero bueno, ¿por qué está mal? Esta oración tiene dos errores grandísimos. ¿Alguien sabe cuáles son? Can I go to the bathroom? O sea, tiene dos errores grandes. ¿Alguien puede identificarlos o no? ¿No? Diego, María Alejandra, Luz Marina. ¿Alguien identifica por qué está mal? ¿No? Ok, dime. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahí Diego dice can, ¿cierto? El verbo. Bueno, tiene dos errores. Uno es esto, can, y el otro es esto. Primer error es que can habla de una habilidad, ¿cierto? Digamos que cada verbo modal, can es uno de los verbos modales, pero cada verbo modal tiene una función. Esto es, habla de una habilidad o de una capacidad de hacer algo, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Estados Unidos, adolescente, la mayoría eran estudiantes pues, de allá de Estados Unidos y habíamos unos internacionales. Y yo me acuerdo que un compañero de los internacionales le hizo esta pregunta a un profesor. Le hizo, ¿Can I go to the bathroom? Y él le respondió algo así. Él simplemente le dijo, I don't know.
¿cierto? No lo sé. ¿Por qué? Porque pues es una habilidad, o sea, si usted puede o no puede ir al baño, pues eso solo lo sabe usted, ¿cierto? Entonces por eso le respondió I don't know. El segundo error, bathroom. ¿Por qué creen que es un error, bathroom? Jorge puso toilet. Sí, funciona toilet, sería mejor. Toilet se utiliza mucho más en Inglaterra que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Pero sí, viene de ahí. En Estados Unidos usualmente se diría restroom, ¿cierto? Quedaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque bathroom, y lo dice el mismo nombre, eh, cuando uno dice bathroom, está hablando de un baño, pero que tenga una tina, ¿cierto? Si no tiene una tina para bañarse, no se llama bathroom. Entonces, por ejemplo, usualmente en los colegios, en un centro comercial, en un lugar donde yo pida permiso para ir al baño, usualmente pues no estoy buscando una tina, ¿cierto? Un lugar para bañarme, usualmente, ¿cierto? Entonces por eso se debe utilizar o es más, es mejor decir, por ejemplo, toilet o restroom. En Estados Unidos es mucho más común decir restroom, en algunos países se dice toilet, es básicamente lo mismo. Pero este bathroom, recuerden lo que, digamos, está hablando de un baño, pero donde exista una tina. ¿Listo? Por eso está mal. Entonces, para decirlo bien, diríamos como dijo Luz Marina al comienzo, vamos a utilizar otro verbo modal que sea más acorde con la situación. Entonces, para pedir permiso utilizamos usualmente may, ¿cierto? Entonces, may I go to the restroom? Esta quedaría mucho mejor. Si yo la digo, esta sí se entiende perfecto. Pero esa de Can I go to the bathroom? No. ¿Qué pasa si ustedes van a Estados Unidos? Se dan cuenta que la gente allá utiliza can, may y otros de manera indiscriminada, ¿sí? O sea, uno trata de aprender bien la gramática y eso sería decirlo muy bien con may, pedir permiso. Pero pues el hecho es que en la realidad, si ustedes van, por ejemplo, a Estados Unidos, van a encontrar que la gente allá puede utilizar may o puede utilizar can. Entonces pueden decir, can I go to the restroom? Y eso está bien. O sea, todo el mundo la va a entender, ¿cierto? Pero si vamos a ser correctos gramaticalmente, utilizaríamos may. ¿Listo? Eh, eso eran, digamos, los dos errores. Y eso es lo que tiene que ver con los verbos modales, ¿cierto? Entonces tiene cada uno su función, ¿vale? Estos son algunos verbos modales, hay más, pero estos son de los más usados, ¿cierto? En inglés. De pronto, bueno, hay unos más usados que otros, hay unos de acá que prácticamente no se utilizan mucho, pero pues vamos a ver un poquito qué significan cada uno. Entonces, can, como les decía hace un rato, habla de habilidad o de posibilidad o de poder, ¿cierto? Yo puedo tal cosa o puede tal persona esto o puede eso hacer tal cosa, ¿sí? Es de poder, de capacidad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I can cook Italian recipes. Yo puedo cocinar recetas italianas, pero porque estoy diciendo que yo tengo la habilidad, la capacidad de hacerlo. ¿Listo? Hay otro verbo modal que es could, que es en realidad el pasado de can, ¿cierto? Y también se utiliza para expresar posibilidades, principalmente lo que dice acá para preguntar con un tono de formalidad, ¿cierto? Entonces yo podría decir, digamos, para utilizar could en manera de pregunta, digamos que acá está más en afirmaciones, ¿cierto? Eh, Could you take me to my house? ¿Me podrías llevar a mi casa? ¿Cierto? Entonces es una manera muy formal de pedir algo también, could, ¿cierto? May, que ya lo estamos utilizando, digamos que también se utiliza más que todo para pedir permiso. Acá habla de posible probabilidad, pero no, creo que es más de pedir permiso. Es un verbo muy formal, muy polite, lo que se diría en inglés, ¿cierto? Uno suena muy educado cuando utiliza may, ¿cierto? Es un verbo muy suave que no ofende a nadie. De pronto can, mal utilizado, puede ofender a alguien, pero may no. ¿Listo?
Might se utiliza, este sí, para dar sugerencias, posibilidades en caso de peticiones o ofrecimientos, ¿cierto? Es como para decir, bueno, puede que pase tal cosa, ¿sí? Entonces miremos los ejemplos. My father might paint my room in pink. Entonces mi padre tal vez pueda pintar mi habitación de color rosado, ¿cierto? This plant might not grow without water. Esta planta puede que no crezca sin agua. Habla más de probabilidades, ¿cierto? Might. Will, que usted lo seguramente lo han escuchado, will tiene varias funciones. Puede ser un verbo modal, pero puede ser un auxiliar que se utiliza cuando expresamos acciones en el futuro, ¿cierto? Entonces yo puedo decir como ejemplo, he will teach me English. Él me enseñará inglés. Pero este will habla o lo utilizamos para situaciones en las cuales la probabilidad no es tan alta o no estamos seguros de que algo pase. ¿Cierto? Se utiliza mucho para hacer promesas, para hablar de planes futuros, pero que no sé si se van a cumplir, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I will travel to Africa someday. Yo viajaré a África algún día, pero pues no es algo seguro, es algo que yo simplemente expreso, ¿cierto? Hay unos que no se utilizan tanto, por ejemplo, would, ¿cierto? Que es muy parecido con lo que ocurre entre can y cool, ocurre entre will y would, ¿cierto? Es para hablar o para hacer peticiones en el futuro, pero también de una manera muy formal, ¿cierto? O lo utilizo, por ejemplo, en esas situaciones. Cuando yo voy a una cafetería, eh, no sé, nos enseñaron a decir las cosas también de manera equivocada. Entonces, si yo voy a una cafetería y quiero pedir un café en inglés, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían esa petición? ¿Cómo dirían quiero un café? ¿Alguien sabe? Pues Marina, Pau, Marta, María, José, Jesús. ¿Alguien? Erika. Puede ser. Jorge, cuéntame. Recuerden que estamos con los dedos modales, ¿no? La idea es utilizarlos. Jorge, ¿ibas a hablar? Bueno, así nos enseñaron, ¿cierto? Entonces yo puedo decir I want a coffee, ¿cierto? O lo que sea. Entonces nos enseñaron a utilizar I want. ¿Qué pasa con ese want? Que en esos casos no se utiliza. ¿Por qué? Porque suena algo que en inglés se llama así, rude. Rude es grosero, ¿cierto? Eso, si ustedes dicen I want a coffee, suena como si le estuviera mandando a la persona, pero de una forma como fea, ¿sí? Como, sí, baja, como poco educada, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, ese I want, yo quiero, no se utiliza en esos casos, ¿vale? Por lo mismo que les comento, suena un poquito grosero. Entonces yo puedo cambiarla por esto. I would like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café, ¿cierto? Este would like es muy educado. O yo lo podría decir en vez de say I want, lo puedo decir may, que esa también es muy común. May I have, etcétera, etcétera. ¿Podría yo tener una taza de café? May I have a cup of coffee? Esta suena aún más educada, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con eso, ¿vale? Por eso son verbos modales. Want no es un verbo modal, ¿cierto? Entonces los verbos modales nos ayudan a suavizar o a hacer las peticiones de manera adecuada. Diego puso ahí otra forma. Could you give me a coffee? Sí, también suena bien. De hecho, suena bastante polite, ¿cierto? Entonces, hacerlo de esa manera, utilizando verbos modales, digamos que nos ayuda a tener mejor comunicación. Obviamente, si usted dice I want a cup of coffee, le van a entender, ¿sí? Ese I want se lo van a entender perfecto, pero va a sonar como que, uff, este tipo, esta señora es un grosero, una grosera, y ya.
va a ser así. Seguramente le traigan la taza de café, pero pues ya la situación fue incómoda, fue grosera, ¿vale? Eso es lo que pasa. Vamos a ver qué más verbos modales. Tenemos must, ¿cierto? Más se utiliza y dice que se refiere a una necesidad o un compromiso, pero se utiliza también para dar órdenes o para hablar de cosas que son, en inglés se dice mandatory, ¿cierto? Obligatorias. Entonces, por ejemplo, donde yo vivía en Estados Unidos, a la salida como del conjunto en la calle, decía algo así como más, no, decía como así, you must use seatbelt, ¿cierto? ¿Qué significa esto? You must use seatbelt. ¿Qué traduce? ¿Debes usar el cinturón de seguridad? Exacto. Usted debe usar cinturón de seguridad, ¿sí? No le está dando una sugerencia, no le está diciendo you should, porque yo podría sugerirle, tú deberías usar cinturón de seguridad, ¿cierto? O tú puedes usar verbos cinturón de seguridad, pero no, o sea, no lo está haciendo como una sugerencia, como una posibilidad, sino como algo que usted debe hacer. Es un deber, must, es un deber, ¿vale? Entonces yo no lo podría utilizar, por ejemplo, en el caso de la cafetería, ¿cierto? Eh, you must take me, or you must give me a cup of coffee. No, sonaría horrible, ahí sí peor, ¿cierto? Must es una obligación. Entonces si yo le digo a alguien, you must go home, tú deberías irte a casa, pero no se lo estoy diciendo como una sugerencia, le estoy diciendo, usted debe irse a casa, lo estoy echando más o menos, ¿cierto? Este, por ejemplo, shall, tiene la misma función de will, pero no se utiliza tanto en inglés americano, sino más en inglés británico, ¿vale? Pero realmente tiene la misma función de will. Se utilizaba por ahí en los textos antiguos, no es algo que la gente utilice mucho. Si ustedes utilizan ese shall, van a sonar old fashion, ¿cierto? Como viejo, como fuera de onda, como raro, ¿vale? Si ustedes toman libros antiguos en inglés, Shakespeare, por ejemplo, van a encontrar esto muchísimo. Shall, ¿listo? Should, como ya lo hemos dicho varias veces, se utiliza para dar recomendaciones, sugerencias, ¿sí? You should study more. Tú deberías estudiar más. You should eat more veggies. Tú debes comer más vegetales. You should take care of your bills. Tú debes apropiarte o tener cuidado de tus cuentas, ¿cierto? Ought to tiene la misma función de should, ¿cierto? Y pasa lo mismo que con shall. Es algo que no se utiliza tanto en la actualidad, ¿listo? Pero tiene la misma función de should. De pronto ustedes en alguna película, en algún lado ven uno de esto. Yo recuerdo que en la ciudad que yo vivía en Estados Unidos, en East Lansing, había un letrero que decía, hablaba así, pero era un letrero súper viejo y a mí me causó mucha curiosidad que utilizara ese auto, ¿cierto? Digamos que esos son los verbos modales más comunes, ¿vale? Hasta aquí alguna pregunta, quedó claro lo que yo expliqué o necesitamos explorar un poquito más. ¿Está claro? Entonces ya sabemos que los verbos modales son verbos auxiliares, que cada uno tiene una función y nos sirven para comunicarnos de una forma, digamos, más fluida, para saber cuándo estamos haciendo una petición, pidiendo permiso. Creo que acá hay unos más, espérame un segundito. Por ejemplo, está have to, ¿cierto? Que como ustedes saben, have to es tener. Por eso se dice que es un verbo semimodal, porque expresa obligación o necesidad, ¿cierto? Entonces, si vemos los ejemplos, I have to wear uniform at work. Yo tengo que utilizar uniforme en el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, para esta clase, yo puedo decir, you have to
check the materials and support materials in order to complete the evidences, ¿cierto? Usted tiene que revisar el material para poder completar las evidencias. You should or you have to upload the evidences in the platform, ¿cierto? Usted tiene que subir las evidencias a la plataforma. Ese tener que, have to, es también muy importante en inglés, ¿vale? Creo que alguien me iba a hacer una pregunta y yo interrumpí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre ese tema? ¿No? Eh, con Eso. respecto a la gráfica, pues, No, digamos que en la plataforma ustedes van a encontrar, espérame te muestro, y volvamos acá. En contenido del curso, cuando ustedes entren a la actividad, acá estaba. Ustedes van a encontrar en esa carpeta que se llama Materials and Support Materials, ustedes van a encontrar toda la explicación del tema, ¿listo? Esa presentación, digamos que yo la hago como para simplificar, o sea, me gusta tomar el tema y ponerlo, digamos, a veces en palabras más simples, con ejemplos más simples, pero digamos que toda la información y todo lo que yo acabo de decir lo van a encontrar un poquito más amplio en esa carpeta de Materials and Support Materials. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? Digamos que esa presentación es algo que yo, es un recurso que yo utilizo en la videoconferencia, ¿vale? Luz Marina, cuéntame. Tranquila. Ok, estamos hablando de la actividad interactiva, ¿cierto? Sí, no, o sea, esta actividad tiene ese, de pronto ese aspecto por mejorar, que yo también considero que debe ser un aspecto por mejorar, y es que no te muestra la respuesta correcta. O sea, simplemente te da las instrucciones, tú vas realizando el ejercicio, te va mostrando cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, pero no te muestra la respuesta, sino que tienes que volver como que a ingresar para hacerlo de nuevo. Sí, concuerdo contigo y sería mucho más fácil que le dijera a uno, bueno, cómo era, ¿cierto? O sea, si realmente yo lo hice una o dos veces y no lo entiendo, pues que le mostrara a uno cómo debe ser la opción, ¿cierto? Se supone que si tú revisas muy bien el material de apoyo de cada actividad, pues ahí digamos que están todos los elementos, la estructura en este caso, para construir una oración. Entonces se supone que digamos ahí no encontraría la explicación de cómo hacerlo correctamente. Pero sí tienes razón, digamos que acá si tú lo haces, no te va a dar la opción de ver cuál era la respuesta correcta, ¿cierto? So I'm going to visit a museum. Ujú. Ok, sí, suele suceder. Sí, por ejemplo, mira, yo acá construí la primera, digamos, esta yo sé que está bien, ¿cierto? Si yo le doy verificar, pasó algo raro, porque me debería mostrar la primera como correcta, ¿cierto? Sí, esos ejercicios a veces son un poco frustrantes, además a veces ocurre algo, y eso ya lo hemos venido, digamos, los instructores diciendo hace mucho tiempo, es que hay ejercicios que inclusive, si tú lo haces de manera correcta, te lo califica como incorrecto, ¿sí? Ocurre. Y es algo que está como ya en la programación de la actividad y que nosotros no podemos, digamos, manipular o corregir.
Entonces, sí, digamos que es un error o es algo como por mejorar de esas actividades interactivas que no nos muestra la respuesta correcta. Sí, tienes toda la razón, pero de eso, digamos, yo lo que te recomiendo es, bueno, revisar muy bien primero el material de apoyo, porque a mí me ha pasado, o sea, que yo digo, pero ¿a dónde decía tal cosa? O dónde explicaba tal tema para realizar la actividad interactiva. Y me devuelvo a la carpeta de materiales y lo encuentro y digo, ah, ok, acá está. De hecho, a veces está la misma oración, está exactamente el mismo ejemplo en la carpeta de materiales que el que le sale a uno en la actividad interactiva. Entonces, de pronto es de revisar un poquito con cuidado, nos tenemos que valer de eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bueno, si no, vamos a hacer un ejercicio muy cortico que bueno, lo hacían conmigo mis profesores en Estados Unidos cuando yo era pequeño y lo hacía yo cuando enseñaba inglés a personas que llegaban a Estados Unidos por primera vez, ¿cierto? A inmigrantes. Entonces vamos a hacer una actividad de lectura colectiva, llamémoslo así. Van a participar los que quieran, los que tengan micrófono y quieran participar, no es obligatorio, pero sí al menos unas dos, tres personas que quieran participar. Y yo les voy a proyectar un texto. De ese texto, pues vamos a ir leyéndolo. Cada uno va a leer un pedacito hasta donde yo le indique. Y al final, pues vamos a revisar un poquito pronunciación y cómo utilizar esa clase de ejercicios de lectura para aprender al mismo tiempo, de pronto gramática, vocabulario, sobre todo esas dos cosas son muy importantes. Entonces, antes de mostrarles el texto, me gustaría saber quiénes quieren participar. Entonces, por favor, ahí en el chat, escríbame yo y para yo irles dando la palabra en ese orden, más que todo es por eso. No se preocupen si lo hacen bien o mal, o sea, para eso es un ejercicio de clase y estamos aprendiendo. O sea, de hecho uno aprende más que cuando se equivoca que cuando lo hace bien. Porque si yo les pongo una actividad y todos la hacen bien, pues no vamos a aprender nada nuevo. Si alguien se equivoca, pues uno dice, ah, ok, se equivocó en eso y tiene la oportunidad de explicar y aprender algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Jorge quiere, Erika quiere. Ahí en el chat póngame las personas que quieren participar. Como les digo, no es obligatorio, pero sí sería muy bueno hacerlo. No sé si Jesús quieres participar o quieres hacer una pregunta. Jesús, ¿quieres participar o tienes alguna pregunta o comentario? Para participar, Jorge, necesito que mi celular y no Listo. para la entrada. Ok, entonces ahorita después de Erika sigues tú. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con Jorge para que veamos cómo es la dinámica de la actividad. Entonces, yo tengo una página por acá que tiene un montón de lecturas de muchos temas, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger una lectura de estas, no importa cuál, para poder leer. Mientras tanto, los demás, vamos a apagar el micrófono. Únicamente activamos el micrófono si vamos a hablar o si nos toca, ¿vale? Por aquí creo que hay alguien con el micrófono abierto. Listo. Vamos a ver esta actividad. Espérenme, yo voy a hacer un poquito de zoom para que la podamos ver bien. Y les voy a ir dando la palabra, ¿vale? Listo, entonces vamos a arrancar con, bueno, sí, de hecho vamos a arrancar con Jorge. Qué pena que te silencié, pero vamos a arrancar con Jorge y yo le voy a dar a Jorge este primer parrafito para que él lo lea. ¿Listo, Jorge? Entonces, adelante. Ahí va. Perfecto. Listo, entonces ya Jorge leyó su parte del texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, como él leyó este parrafito, entonces yo después lo leo y miramos el tema de pronunciación. Entonces sería Many countries around the world celebrate Earth Day. It's a day that it means to raise awareness and appreciation about their natural environment. Entonces, cada vez que leamos un texto,
también vamos a hacer un ejercicio de anotar o de tener por ahí en algún lado las palabras que no conozcamos, ¿cierto? Entonces yo de pronto acabo de leer esto y digo, oiga, no sé qué quiere decir esto. Entonces lo busco, lo anoto por ahí, lo busco luego en un traductor. De pronto no sé qué quiere decir esto. Igual, lo voy anotando y eso nos va dando la posibilidad de tener más vocabulario. Recuerden que cuando uno aprende un idioma, pues una cosa importante es tener vocabulario, porque de nada basta conocer la gramática, cómo se hace una oración, etcétera, etcétera, si yo no sé palabras en ese idioma. ¿Listo? Entonces, ese fue el ejercicio. Ya eso ya lo leyó Jorge. Entonces, yo voy a seleccionar, espérenme, ¿quién sigue? Sigue Erika. Entonces, para Erika, vamos a seleccionar una partecita del texto para que ella la lea. Espérenme un momentico, te subrayo. Listo, hasta acá. Entonces, Erika, nos el favor de leer esta parte. Listo, muchas gracias. Vamos a ver quién sigue. Después de Erika seguía Jesús. Y después ya Marta. Entonces Jesús. Jesús nos va a leer hasta... La idea es que no sea tan largo. Entonces Jesús nos va a leer hasta acá. That was on April. Listo. Vamos a ver quién sigue. Después de Jesús y sigue Marta. Entonces Marta nos va a leer hasta acá. Marta, ¿estás por ahí? Marta Patricia. ¿No? Ok, pasamos con María Alexandra. No, Marta. Marta pregunta si le estamos escuchando. No, no te estamos escuchando. Revisa si tienes activado acá abajito el micrófono. Porque no te escuchamos. Oh, no. I hear something like statics, but I can't hear you very well. Creo que no. Entonces mientras recibes, bueno, mientras revisa, entonces María Alexandra. Entonces María Alexandra, léenos esta partecita. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a leer este párrafo. Ahorita les voy a decir qué cositas noté, como para que revisemos, ¿cierto? Entonces dice, the first Earth Day was held in the USA was found by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental take-in, a sort of general educational forum or seminar. That was on April 22 of 1970. While this Earth Day was focused on the United States, an organization launched by Dennis Hayes, who was the original national coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations. Entonces, ¿qué noté? Bueno, eh, algo que uno tiene que trabajar cuando estudia en inglés son las palabras, los verbos regulares en pasado, ¿cierto? Que terminan en ed. Eso es particularmente difícil porque
hay verbos que terminan en ed, que uno tiene que pronunciar esa ed al final. Y hay otros que no. Hay otros que solo suenan como la D. Por ejemplo, este, found. ¿Cierto? Acá no pronuncio esta ed, ¿cierto? Pero hay otros eh, donde sí se hace. Entonces, esa es una cosa. Cuando hablemos de fechas, recuerden que en inglés uno usualmente divide las fechas como en dos dígitos, ¿cierto? Entonces, en vez de decir 1970, que sería muy largo, 1970, muy largo, eso no lo hace nadie. Se dice 1970, ¿cierto? 1970, ¿vale? Siempre se hace de esa manera. Excepto algunos años, digamos el año 2000, pues yo no digo 2000, digo 2000. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla para saber cuándo se pronuncia con dos dígitos y cuándo completo? Es lo que suene más corto. Entonces hagan ustedes el ejercicio. ¿Qué suena más corto? ¿Decir 1970 o decir 9 o decir 1970? Pues es mucho más corto decir 1970 que 1970. Entonces la regla siempre va a ser como suene más corto. Es una regla casi que universal en el inglés, no solo para la fecha, sino para muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, a este es un ejercicio que yo les propongo, siempre vamos a hacer ese tipo de ejercicios, de tener lecturas, de revisar pronunciación, de revisar lo que yo no conozca en cuanto a verbos, ¿cierto? De pronto no sé qué significa esto, no sé qué significa esto, y pues simplemente la propuesta es anótelos, cópielos, tenga un documento ahí donde vaya copiando, y luego los busca y aprende su significado y así va aumentando su vocabulario. ¿Listo? Eso es algo muy importante de hacer en inglés. Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud, ya vamos finalizando la sesión. Entonces no sé si alguien tenga algún comentario final, algo que quiera decir antes de que finalicemos. O todo está bien, me puedo ir con la tranquilidad de que todo está bien, ¿sí o no? Ok, bueno, eso espero. Entonces pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que esta grabación yo la voy a compartir el día de mañana para las personas que no pudieron eh, estar presentes el día de hoy. Siempre es importante revisar la grabación si yo no me puede conectar. Pero pues la idea es conectarse porque es pues participativo. María Alexandra pregunta que no ha podido desarrollar la actividad uno. Recuerden que nosotros tenemos un schedule, ¿cierto? Un cronograma donde están las fechas. Pero digamos que tú no has podido hacer esto y había fecha hasta ayer. No te preocupes, o sea, todas las actividades siguen abiertas, ¿vale? Siguen vigentes hasta esta última fecha que aparece acá, 11 de agosto. Pero, pues mi recomendación para que no se queden atrasados, no se les junte las cosas, no se confundan, es seguir siempre el cronograma. Pero si estás atrasada, pues todavía te puedes adelantar. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Igual, recuerden que cualquier pregunta, duda, inquietud, de pronto ahorita no me surgió ninguna pregunta y después sí, pues para eso tenemos un foro de preguntas e inquietudes. Ustedes ingresan al menú foros, ahí van a encontrar este foro que se llama Question and Answer Forum, ¿cierto? Foro de preguntas e inquietudes, le dan clic en responder y acá me dejan su pregunta en español, ¿vale? En español. Si necesitan adjuntar un archivo, mostrarme un pantallazo o algo que está mal, le dan clic donde dice adjuntar un archivo y también pueden adjuntar un archivo. Y yo a través del foro, en 24 horas hábiles, ya les estoy dando respuesta. ¿Listo? Entonces cualquier pregunta a través de este foro, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunos están utilizando acá este medio de comunicación y realmente se no lo sugiero porque se confunden los mensajes, etcétera, etcétera. Y pues para eso tenemos este foro. ¿Listo? Entonces utilicemos siempre el foro. Pau dice que si les puedo compartir el archivo. Sí, yo creo que sí. Aunque como te digo, todo eso está en la carpeta también de materials de la actividad. Pero también les voy a compartir entonces junto a la grabación. eh,
la presentación del día de hoy, sino que es que esta presentación tiene muchos otros temas. Pero bueno, voy a compartírselas. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nuestra siguiente videoconferencia va a ser el 21, es decir, dentro de 8 días. ¿Vale? Entonces, para que estén muy pendientes, misma hora, mismo link. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y espero nos veamos la próxima semana. Hasta luego.